Este miércoles se celebró en Roma una nueva cumbre de ejecutivos del fútbol organizada por la FIFA, y la misma fue presidida por Gianni Infantino, quien tras el evento brindó una conferencia de prensa. Durante la rueda, el máximo responsable del organismo que rige el fútbol mundial fue consultado por el caso de Emiliano Sala, futbolista argentino que falleció el 21 de enero en un accidente aéreo. El traspaso del delantero quedó en medio de un conflicto, ya que el Cardiff City, club que había acordado el pago de casi $20 millones para comprarlo, congeló las cuotas que debía abonar al Nantes FC, conjunto en el que se desempeñaba el goleador. A más de un mes de la muerte de Sala, el Nantes le pidió a la FIFA que intervenga y solucione el conflicto. Por ese motivo, Gianni Infantino se refirió al asunto. El Nantes ha pedido a la FIFA que se ocupe de este asunto. Es un litigio sobre un contrato con el trasfondo del aspecto humano. Una situación que no es ya triste, sino trágica, lo que le ha sucedido a Emiliano Sala. Lo único que se puede hacer es abrazar a su familia, y luego esperar que la FIFA y los clubes pueden alcanzar un acuerdo, explicó el dirigente suizo. El plazo que la entidad francesa, en la que Sala jugó entre 2015 y 2018, le dio al club galés para que abone el pago inicial de los $19,3 millones acababa este miércoles. El Cardiff debía abonar la primera cuota como quedó estipulado en el contrato firmado por el futbolista argentino antes de su fallecimiento. Luego, el equipo de Gales pagaría $6,8 millones más la temporada siguiente y el resto en la tercera. La prima de fichaje también se distribuía en 3 años, de $1 millón el primero y de medio en cada uno de los 2 siguientes. Como el club de la Premier League aún no cumplió con su parte del acuerdo, el Nantes FC acudió a la FIFA para tener respaldo y evitar que el conjunto galés no cumpla con lo estipulado antes del incidente aéreo ocurrido en el Canal de la Mancha que terminó con la vida del atacante de 28 años. Ya el Nantes intimó al Cardiff para reclamar el primero de los 3 pagos a principios de mes, pero la institución británica contestó que el pago estaba bloqueado a la espera de que la investigación determine si hubo anomalías en la transferencia. La Cámara de Resolución de Litigios de la FIFA intervendrá entre ambos equipos para resolver la puja legal. En tanto, la familia de Sala podrá reclamar la totalidad del salario del jugador durante la duración del contrato, que se había firmado por 3 años y medio. Más sobre este tema. Con 2 buzos y un helicóptero, se reinició la búsqueda del piloto de Emiliano Sala.